El bebé, esa mini persona que requiere de tantos cuidados al nacer, se encuentra en perfecta armonía mientras está en la barriga de su madre. Ese equilibrio se extiende incluso a su piel, que está en un impecable estado, ya que el vientre materno le aporta protección. Pero esta protección a nivel dérmico desaparece en cuanto el bebé nace. Empezamos hablando de su fisiología, porque la piel del lactante es más fina que la de un adulto, por eso también será menos resistente. Concretamente, su epidermis puede llegar a ser hasta 5 veces más fina que la del adulto. Esto repercute en la hidratación, y es que al ser una capa más delgada hay una mayor pérdida de agua transepidérmica, lo que se traduce en una tendencia de la piel a ser más seca, ya que su permeabilidad está aumentada. Además, la barrera cutánea no está completamente desarrollada, lo que hace su piel más vulnerable. A esto le sumamos además que el microbioma de los bebés no se termina de desarrollar hasta las 6 semanas, por lo que su sistema inmune a nivel dérmico es inmaduro cuando nacen, haciéndolos así más propensos a infecciones e irritaciones de la piel. Esto es especialmente importante en la zona del pañal, axilas y cuello, donde la irritación e inflamación puede ocurrir fácilmente. El pH de la piel también habrá de tenerse en cuenta para elegir correctamente productos de higiene y emoliencia. El pH de la piel del bebé es ligeramente superior al del adulto, puede estar en torno a 5,5-6. En los adultos es un poco más ácido y para tener una piel sana debería situarse cercano a 5. Esto nos interesa porque las formulaciones cosméticas que nos apliquemos han de tener un valor de pH similar al de nuestra piel o la del bebé para evitar problemas de hipersensibilidad, picor, sequedad, tirantez o rojeces, entre otros síntomas. De hecho, los productos de higiene destinados a la población pediátrica deben estar formados por bases lavantes suaves, que no contengan jabones naturales, ya que su pH suele ser alcalino, es decir, superior a 8. Se recomienda la utilización de Sindex, acrónimo que no significa sin detergentes, sino que viene del inglés y se traduce como detergente sintético. Y rompiendo una lanza por las sustancias sintéticas, se trata de detergentes de bases lavantes elaboradas especialmente para cada tipo de piel, con un pH específico en función de las necesidades de cada uno, ideales para evitar problemas de sensibilidad o irritación. Un truco para identificar este tipo de productos es buscar en el listado de ingredientes compuestos tales como la cocobetaína o sus derivados, como la cocamidopropilbetaína. También hemos de evitar los sulfatos que suelen ser más irritantes. Además, los productos de higiene serán óptimos si van adicionados de sustancias emolientes y protectoras que eviten la pérdida de humedad, den emoliencia y protejan frente al roce. De hecho, también son muy utilizados como productos de higiene los aceites limpiadores pediátricos, sobre todo en pieles atópicas o más reactivas. En ellos suele estar presente una elevada cantidad de aceites vegetales, como pueden ser el de oliva, almendras o caléndula. También pueden contener activos que además de emolientes sean hidratantes y antiinflamatorios, como el pantenol, el aloe vera, la galantoína o el extracto de avena. Conforme van pasando las semanas, las hormonas que provenían de la madre y el bebé había adquirido van descendiendo y sus glándulas sebáceas reducen su generación de sebo, por lo que a partir de las 12 semanas la piel tiene una tendencia a estar más seca. Esto también debe tenerse en cuenta para los productos de hidratación, que serán cremas o lociones corporales de textura ligera y fácil absorción, que hidratarán y ofrecerán emoliencia. Además, son productos que van a estar compuestos por ingredientes lipídicos necesarios para el desarrollo de la barrera cutánea, como las ceras vegetales, mantecas como la de karité, ceramidas y ácidos grasos esenciales. Si seguimos hablando de su fisiología, los bebés no tienen un buen control sobre la sudoración ni la temperatura, por lo que no son capaces de modular su temperatura corporal con la sudoración. Debido a esto, no se les debe someter a elevadas temperaturas, ya que sus glándulas sudoríparas hasta aproximadamente los 2 años no funcionan correctamente. Además, los mecanismos de defensa de la piel frente a las radiaciones solares no están desarrollados, por lo que la exposición solar está total y absolutamente desaconsejada en bebés, ya que los daños solares pueden ser irreversibles.
Por tanto, en la medida de lo posible se ha de evitar la exposición directa de los bebés al sol, pero en el caso de que no sea posible y el lactante reciba radiaciones solares, se utilizará un fotoprotector indicado para ellos. Tendremos esto en cuenta, pero hay que hacer hincapié en que no está recomendado el uso de protectores solares en menores de 6 meses, porque hay más riesgo de efectos adversos como erupciones cutáneas, aunque ya hay laboratorios con solares indicados desde los 3 meses. No obstante, si no queda más remedio y el lactante va a estar expuesto al sol, siempre será más beneficioso el uso de un fotoprotector adecuado de manera puntual que no utilizarlo. Pensemos que las radiaciones solares se reflejan en todas las superficies, como la arena de la playa, el agua o incluso el césped. Así que teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el protector solar más adecuado para bebés será aquel que contenga filtros minerales o inorgánicos al 100% y que no contenga filtros químicos. Recordemos que los filtros minerales, también llamados físicos, son aquellos que hacen un efecto pantalla y bloquean las radiaciones solares evitando su penetración y reflejándolas hacia afuera. Estos filtros, al no absorberse, no son susceptibles de producir irritación cutánea o reacciones alérgicas, de ahí su seguridad en bebés cuya piel es mucho más sensible. Estos productos solares se pueden reconocer fácilmente porque en su composición aparecerá el dióxido de titanio o el óxido de zinc y además en su etiquetado suele aparecer la palabra mineral asociado a Pediatrics o Baby. Si quieres profundizar más sobre los tipos de filtros solares, puedes pinchar aquí arriba. Un cuidado adecuado con los productos idóneos para la piel del bebé ayudará a evitar problemas como la dermatitis atópica, costra láctea, dermatitis del pañal o dermatitis peribucal, entre otras, manteniendo la piel de nuestro bebé en un óptimo estado de desarrollo e hidratación. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si tenéis alguna pregunta, podéis dejarla en comentarios. En los siguientes vídeos seguiremos tratando temas relacionados con el cuidado de la piel. ¡Hasta la próxima!